Hola, ¿qué tal? Huawei se ha decidido a revolucionar el mundo de las pulseras de actividad con esta pequeña maravilla. Se trata de la Huawei Band 6. No, la 5 no la busquéis, que no existe. Han pasado de la 4 a la 6. Y aquí en este vídeo te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre la Huawei Band 6, cómo funciona, qué características tiene, qué hace, qué no hace. Y si la pregunta que tú tenías no está en este vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo, seguramente otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Está bien diseñada? Pues a ver, yo creo que sí, es evidente que sí. Me parece que está muy bien diseñada, no solo porque creo que han acertado a la hora de ampliar la pantalla en esta pulsera de actividad hasta el punto de que no sabes exactamente si es un reloj o es una pulsera, también porque tiene el botón lateral, que es más típico de los relojes y no tanto de las pulseras, porque tiene una pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas que es táctil hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, es decir, que tiene los mismos movimientos que podría tener, por ejemplo, el Huawei Watch Fit, que es uno que se le parece mucho. Aquí puedes ver el review del Huawei Watch Fit, por si te interesa. Está en 4 colores, negro, gris, blanco y este anaranjado color coral que me parece muy chulo. Las correas son de un material de silicona con una trabilla aquí para que no se te salga, y además es que tiene un pivote en el interior que hace que se meta en los agujeros y que cueste mucho de salir, incluso de ponértela. Pero bueno, me parece bien, es un sistema de seguridad que va muy bien, y además sí, son correas intercambiables. Lo que pasa es que tienen un sistema aquí, una especie de dispositivo para poderlas sacar, pero yo me estoy destrozando las uñas y no la he conseguido sacar. Bueno, supongo que habrá unas instrucciones que yo no he visto, pero que en cualquier caso que sepas que puedes cambiarte las correas. Pero son exclusivas de esta pulsera, no vas a encontrar ninguna genérica ni otra que le sirva de este para el otro, no, esto no. Siguiente pregunta, ¿funciona con iPhone? Pues en realidad sí, funciona con iPhone y vas a perder, nada, un par de características, como ya sabes. En primer lugar, bueno, evidentemente no es un Apple Watch y por lo tanto no vas a poder ver los mensajes de iMessage. Y luego la otra gran pérdida que tenemos es que no podemos controlar la música. No tenemos aquí el control de la reproducción musical, que además no solo es control de la música, que también es control de los vídeos que puedas estar viendo. Si estás viendo YouTube, si estás viendo Netflix, pues vas a poderlo controlar desde aquí, y si quieres desde el reloj vas a poder pausar el Netflix de turno que estés viendo en el teléfono móvil. Pero en iPhone no. Y en iPhone también tiene una cosilla, que es que cuando te están llamando, tú puedes decidir si cuelgas la llamada o si respondes con un mensaje ya predefinido en Android. Pero en iPhone no, que eso, bueno, me parece que es una cosa menor, pero hay que tenerlo en cuenta también. Si tú has encontrado alguna otra restricción que tiene esta pulsera con los iPhones, por favor, ponla en los comentarios qué cosas se pierden con el iPhone cuando te compras y cuando emparejas esta pulsera. Siguiente pregunta, ¿qué tal las notificaciones? Bueno, pues es el sistema de notificaciones al que nos tiene acostumbrado Huawei, tanto en los Huawei Watch GT, como el Fit, como las pulseras. En todos los casos tenemos el mismo tipo de notificaciones. Son unas notificaciones que tú las recibes, vas a tener el pequeño icono de qué aplicación te está notificando, vas a tener el nombre del remitente, la persona que te envía ese mensaje o esa notificación, y luego vas a tener una pequeña parte del mensaje que te han enviado, pero poca cosa más. No puedes hacer nada con esos mensajes que te envían, no puedes interactuar de ninguna forma, ni siquiera puedes borrarlos individualmente. Tienes que ir a toda la lista de notificaciones entera y luego ahí tienes que borrarlo todo, porque no puedes ni siquiera borrarlos individualmente. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas? Bueno, pues no, estamos hablando de una pulsera de actividad. Aunque se parezca mucho a un reloj, no es un reloj. O sea que cuando te estén llamando vas a tener la notificación, que es muy práctica, en la pulsera, pero lo que yo te recomiendo es que vayas directamente, cuando veas que te estén llamando a través de la pulsera, vayas directamente a interactuar o hacer la acción que sea a través del teléfono, porque es como te va a salir mejor. Siguiente pregunta, ¿tiene la hora siempre en pantalla? Ah, pues mira, esa es una de las diferencias entre las pulseras de actividad y los relojes. En este caso, corregidme si me equivoco, pero a fecha de grabación de este vídeo no
hay manera de ponerle la hora siempre en pantalla. Eso del Always On Display, pues no lo tenemos. Yo no lo sé ver, o es que está en algún sitio muy escondido, o es que realmente no existe. Que si quieres ver la hora, o le das al botón o giras la muñeca. Bueno, mira, eso está bien porque te ahorra batería, pero vamos, los que lo queremos tener siempre, pues preferimos sacrificar un poquito de batería a cambio de tener la hora siempre en pantalla, que no tengamos que hacer ningún gesto raro para ver la hora. Siguiente pregunta, vamos a lo que interesa. ¿Qué tal mide el pulso? Pues atención, lo mide muy bien porque desde hace ya tiempo la tecnología TrueSync de Huawei ha ido experimentando, ha ido ganando experiencia y cada vez ha refinado más los sensores de frecuencia cardíaca. Y atención porque en este caso pues no es una excepción, mide el pulso muy bien, cuando estás en carrera o cuando estás haciendo ejercicio también lo hace muy bien, no tengo ninguna apreciación de que se vaya muy por arriba o muy por abajo, o sea que bien. Y luego en reposo pasa una cosa muy curiosa, que ya lo he notado algunas veces, que no es ningún problema en absoluto, pero cuando tú miras las pulsaciones que tienes, es curioso porque dices, hostia, estoy alto, y no, y luego de repente va bajando y se normalizan, y entonces es cuando puedes comparar con un oxímetro y ya está. Eso solo pasa algunas veces, no pasa siempre y no es ningún problema en absoluto, es como que se calibra, se pone a medir y se pone en las pulsaciones que realmente tienes, que luego comparas con otro aparato de referencia y dices, pues sí. Pues mide bien, tiene medición del pulso las 24 horas y tiene sistema de alertas de frecuencia cardíaca máxima y mínima. Y tiene dos tipos de alertas de este tipo. Tiene las alertas para la frecuencia cardíaca máxima y mínima en actividad y luego en reposo. Son dos valores distintos. Siguiente pregunta, ¿qué tal mide el oxígeno? Pues otra buena característica de la Huawei Band 6. Mide el oxígeno muy bien. Lo mide las 24 horas, que esto es algo que cada vez se va introduciendo más en los relojes y en las pulseras de actividad, por ejemplo, en el TicWatch GTH, que también lo estuvimos viendo hace unos días, también te mide el oxígeno en sangre las 24 horas y en este caso, pues la Huawei Band 6 es algo que también lo tiene. Y atención porque tiene alertas de saturación de oxígeno demasiado bajo, o sea que ahí está la coherencia, que si te está midiendo el oxígeno todo el día las 24 horas, pues que cuando detecte una saturación anormalmente baja, pues que te mande una alerta. Pues sí, lo hace. Porque con eso hay que ir con cuidado, porque tenemos actualmente una situación sanitaria que no se puede hacer mucho el tonto. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Atención porque según las especificaciones de Huawei, la batería te puede durar hasta 14 días. Te dura 2 semanas la batería, pero si no te pasas mucho con el tema de notificaciones, pantalla, vibración fuerte o floja, bueno, cosas de esas. Pero ya te digo que es difícil que llegues a conseguir esas 2 semanas de batería, porque con un uso normal de la gente que es muy activa y tal, pues nada, solo con que hagas un poco de ejercicio a la semana, solo con que recibas las notificaciones normales, mensajes, mail, aplicaciones, redes sociales, etcétera, que tengas la vibración puesta, que tengas la pantalla con un cierto brillo y que le des un uso normal tirando a activo, te va a durar alrededor de 10 días, que es lo que me dura a mí. Pero bueno, que ya está bien, que son 10 días. Y luego tiene un sistema de carga que también está muy bien, es carga magnética, de esos con el cable típico de los relojes así chinos un poco más baratos. Bueno, pues en este está bien puesto, porque además se encaja y no se sale. Está bien desarrollado, pero es el típico cargador de cable de carga magnética que se pone por aquí debajo y que, atención, eso sí tiene una cosa buena, tiene una muy buena gestión de la carga de batería porque lo cargas 5 o 10 minutos y te da batería para 2 días más. O sea que el primer chute que le da está muy bien y luego en una hora y pico, hora y media o así lo tienes cargado al 100%. Pasamos a otros ámbitos. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Pues tiene muchas porque la familia Huawei, los relojes Huawei ya sabéis que tiene un montonazo de actividades, casi un centenar, tiene 11 actividades de seguimiento profesional que dicen ellos, es decir, que están muy detalladas y te dan muchos valores, por ejemplo, cuando sales a correr, yo qué sé, pues te da la frecuencia cardíaca, distancia, tiempo, la zona cardíaca en la que te encuentras, el tiempo medio, la hora, que es muy importante, la hora que es, porque no todos te lo dicen, las calorías, la carga de ejercicio, te da muchas cosas, incluso te da un mapa, que luego hablaremos del tema GPS. Y luego, aparte de estas 11 actividades más cuidadas, le puedes añadir hasta 85 actividades más, entre las cuales, pues yo que sé, hay cosas de baile, deportes de equipo, deportes de agua, pero atención,
tienes natación en interiores, pero yo no he encontrado el deporte de natación en exteriores. O sea que los que os vais a nadar al mar de una boya a otra y hacéis kilómetros nadando en el mar, este no lo vais a poder tener. Así que bueno, podría ser que en una actualización la incorporaran, pero de momento no está. Aunque bueno, en las que sí están, pues le puedes definir objetivos, qué recordatorios de sonido quieres que te mande, porque también te manda los típicos recordatorios aquellos de llevas tantos kilómetros, has quemado tantas calorías, pero te lo dice siempre en inglés y no existe en español. No lo intentes cambiar porque no va a poder, y no te lo va a decir a través de ningún altavoz porque no tiene altavoz, te lo va a decir a través de los auriculares que tengas conectados al teléfono y te lo va a decir a través de la aplicación Salud de Huawei. Siguiente pregunta, ¿detecta actividades automáticamente? Pues sí, detecta actividades automáticamente, pero solo en los casos de caminar, correr, máquina de remo y elíptica. En el resto de actividades, ni siquiera bici va a detectar que has iniciado un ejercicio. O sea que no te confíes y acuérdate siempre antes de empezar la actividad, porque si no es probable que no te lo detecte. Siguiente pregunta, que atención, aquí creo que nos vamos a detener un momentito porque es muy importante. La pregunta es, ¿tiene GPS? Seguramente a estas alturas tú ya debes saber que la Huawei Band 6 no tiene chip GPS integrado, pero sí que usa el GPS del teléfono. Pero atención, porque mientras he estado probando estas semanas la Huawei Band 6, me ha dado un problema que quizá tú te vas a encontrar, y por lo tanto me gustaría contarte con qué me he encontrado y cómo lo he solucionado. Cada vez que he intentado iniciar una actividad al aire libre, el reloj... he dicho el reloj. La pulsera se pone a conectarse con el teléfono para ver si se conecta con el GPS o no. A ver, intentando conectar con el GPS del teléfono. ¿Todavía no me he conectado con el GPS del teléfono? Bueno, pues no lo consigue. Y te puedes estar ahí todo el rato que quieras. Y al final te cansas de esperar y te vas a correr pues sin medir el trayecto, ni la distancia, ni esas cosas. Bueno, pero no te preocupes, porque se puede conseguir. Atención, la solución, y hasta que no lo arreglen en una actualización, que cuando tú estés viendo este vídeo probablemente ya lo habrán arreglado, es que si no te conecta con el GPS del teléfono, tienes que abrir la aplicación Huawei Salud, te vas a ejercicio, ahí buscas el ejercicio que quieras hacer, verás que habrá conectado con el GPS, porque te lo dice, y le das a iniciar la actividad desde la aplicación Salud de Huawei en el teléfono móvil, en el celular. Y entonces sí podrás ver que el teléfono se comunica con la pulsera, con la Band 6, y también te mostrará la actividad iniciada en la Band 6 y además con el icono de GPS conectado. Y entonces ya te puedes guardar el teléfono en el bolsillo y ya te puedes ir guiando con la pulsera. Pero con el tema del GPS hay otros problemas que te pueden surgir, como por ejemplo el tema de que al cabo de un ratito se te desconecte. Uy, ¿qué pasa? Bueno, te vamos a decir cómo tienes que configurar el teléfono para que no te pase ningún problema durante la actividad. Cuando te instalas la aplicación Salud de Huawei, tú a la aplicación Salud de Huawei tienes que ir a la información de la aplicación, pulsas sobre el icono de la aplicación, se te abrirá un pequeño menú contextual con una I. Tienes que pulsar en esa I y entonces te va a ir a la ficha de información de la aplicación. Bueno, pues ahí tienes que ir a permisos y en permisos de ubicación tienes que darle siempre, no cuando la aplicación esté en uso, no, siempre. Y aprovechando que estás ahí, le tenemos que dar permisos para que funcione en segundo plano. Pero no contentos con esto, cerramos la ficha de información y nos tenemos que ir a la configuración del teléfono en Android, a la configuración general, nos vamos a la configuración de batería y dentro de batería tenemos la configuración y las opciones de optimización de batería. Pues ahí nos va a dar una gran lista de aplicaciones donde tenemos que ir a buscar Salud de Huawei y decirle que no optimice la batería. ¿Qué es optimizar la batería? Bueno, pues que cuando la aplicación está en segundo plano y no la estás usando activamente, el teléfono, para optimizar la batería, para ahorrar batería, te la cierra y entonces se desconecta del reloj. Pues tienes que ir a la lista de aplicaciones que optimizan o no optimizan la batería y en Salud de Huawei le tienes que dar a no optimizar. Y con todas estas configuraciones de la aplicación, la pulsera y el teléfono ya no se van a desconectar entre ellas cuando estés haciendo una actividad que mida pues el recorrido con el GPS del teléfono. Y así todo te va a ir muy bien. Siguiente pregunta, ¿qué tal analiza el sueño? Pues a ver, yo creo que aquí me estoy debatiendo entre si está muy bien, si es fantástico, porque realmente es así, o tiene algún
flequillo que se tendría que acabar de pulir, porque sí, atención, te da una valoración de cómo ha ido tu sueño en cada una de las fases, que eso está muy bien. Te da una puntuación y te hace una valoración global de cómo te ha ido el sueño en esa noche. Pero hay una cosa que he hecho en falta, bueno, dos, porque claro, si te está midiendo la frecuencia cardíaca a las 24 horas y te está midiendo la saturación de oxígeno en sangre a las 24 horas, no entiendo por qué no te aparece en el informe del sueño cómo te ha ido la saturación de oxígeno y cómo te ha ido la frecuencia cardíaca esa noche. Pero bueno, eso son cosas menores porque en realidad los datos sí los tienes. Tú puedes ver cómo te ha ido el corazón durante esa noche y cómo te ha ido el oxígeno durante esa noche yendo a las gráficas y a los informes de cada día del oxígeno y de la frecuencia cardíaca. Bueno, vamos a pasar a otras cuestiones de características y utilidades, como por ejemplo la siguiente pregunta: ¿puedo pagar con la pulsera? Bueno, pues está claro que no puedes pagar con la pulsera porque Huawei no tiene una plataforma de pagos desde la pulsera ni desde ninguno de sus relojes. De la misma forma que hay Garmin Pay, Fitbit Pay, Samsung Pay, no hay un Huawei. O sea que no lo vas a poder tener, no tiene chip NFC y ni está ni se le espera. Quizá cuando llegue el nuevo sistema operativo Harmony, pues a lo mejor sí que introducen esto, pero de momento no lo está. En China sí que lo tienen, pero aquí en el resto del mundo no está. Siguiente pregunta, ¿tiene cronómetro y temporizador? Pues sí, claro que lo tiene. Y me paro a decir eso porque hay gente que a veces me pregunta si el cronómetro de un reloj o de una pulsera tiene para contar las vueltas, tiene tiempos parciales. Bueno, pues en este caso sí. En este caso el cronómetro tiene tiempos parciales y tú puedes ir contando sin detener la medición del tiempo, tú puedes ir dándole esos marcadores parciales para tus intereses, que no sé exactamente para qué es, pero bueno, que sepas que sí que lo tiene. De la misma forma que tiene pues linterna, el informe y la previsión del tiempo, tiene el informe de la actividad del día, tiene el seguimiento del ciclo menstrual, chicas, o sea que ahí lo tenéis bien. Y atención, vamos con otra característica que sí tiene y que nos gusta mucho. Siguiente pregunta: ¿puedo ponerle una foto mía de fondo de esfera? Pues sí, claro que puedes. Le puedes poner una foto tuya, una foto, yo que sé, personalizada, lo que tú quieras. Lo puedes hacer en todas las esferas que te vienen centenares y además esferas hechas y diseñadas por otros creadores de terceros y tal, y tienes un montonazo. Dentro de todas estas hay una que se llama Gallery, y la pantalla Gallery la puedes personalizar con una foto tuya que te saques en ese momento o con otra que tengas en la gallery del teléfono. Lo que pasa es que la información de la hora pues la vas a tener o arriba o abajo, poca cosa más. Y no le puedes poner el color que tú quieras, sino que tiene que ser el estilo ese ya predefinido. Ahí se tendría que poder personalizar un poco más, pero bueno, que ya está bien. En términos de esferas y de personalización, yo creo que ya está bastante bien. Siguiente pregunta: ¿es resistente al agua? Bueno, pues sí, claro, si tiene la actividad de natación en interiores, en exteriores no, pero si tiene la actividad de natación en interiores, pues es evidente que va a ser resistente al agua, porque si no, ya me dirás tú cómo va a seguir la actividad de natación. Pero bueno, tiene la típica resistencia al agua de 5 atmósferas, o sea que no lo marees mucho, porque quizá al tener por aquí, yo que sé, un botón físico y tal, es probable que reciba algún daño. Dentro de las actividades que tiene, también tiene moto de agua, también tiene surf, es decir, que lo puedes meter a hacer deportes de impacto. Bueno, a mí me cuesta un poco de creer, pero bueno, si alguien ha hecho surf o si alguien ha ido en moto de agua con este reloj, por favor dime tu experiencia, si te has caído de la moto de agua, si te has caído del surf, si te has tirado, yo qué sé, si has hecho cosas de impacto y de velocidad en el agua con esta pulsera, dime qué tal, si has sobrevivido o si no has sobrevivido, me gustaría saberlo. Y bueno, vamos terminando con mi opinión sobre la Huawei Band 6. Atención, porque mi opinión es muy positiva, principalmente porque los que seáis usuarios de pulseras de actividad vais a ver en este producto una evolución de lo que es el fenómeno de las pulseras de actividad. Tiene la pantalla más grande, parece un reloj, estamos a medio camino entre pulsera de actividad y reloj, pero se le considera una pulsera de actividad. También te mide el oxígeno en sangre las 24 horas del día y te alerta si te baja la saturación de oxígeno. Tiene muchas cosas que se parecen más al tema de reloj que a lo que sería propiamente una pulsera, sin dejar de ser una pulsera. Así que creo que por el esfuerzo en innovación que han hecho se merecen una opinión
muy positiva y una recomendación. Y además el precio está alrededor de 50 y algo, 60 euros. Si quieres más información sobre dónde comprarla y qué precios tiene, en la descripción del vídeo tienes un enlace de compra para que veas en qué precios se mueve actualmente, porque ya sabes que Huawei a veces pues pone ofertas, promociones, a veces sube, a veces baja los precios. Por lo tanto, entra en el enlace y podrás ver en qué precio se mueve actualmente. Y hasta aquí la Huawei Band 6. Dime qué te ha parecido en los comentarios. Si tienes alguna pregunta, ya sabes que la puedes poner. Y si te ha gustado este vídeo, dale al like, compártelo y suscríbete por favor. Y dale a la campanilla, que no te pierdas ningún vídeo. ¡Hasta el próximo!